Igual, Leti, no te sientas mal porque el año pasado tuvimos virtual y eran así las clases, ¿eh? ¿Sí? Nadie, Oh, sí, 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 no, sí, no, nadie. queremos contratar el Zoom, ¿viste? Pero salen dólares. No, no, por eso, no, 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 las otras profes hacían lo mismo y está bien, me parece bárbaro. Sí. Eh, es re complejo porque estás hilvanando y cortamos, vamos al otro link, ¿viste? Una cosa. El Meet tiene un poquito, no, tiene 1 hora tiene el Meet. El tema es que el Meet no te permite grabar, o sea que le Claro, y es dejarían, preferible dejarla grabada, está bien, claro, para los chicos que no se pueden conectar. Bueno, claro. eh, ahora bien, nosotros estábamos relacionando entonces a la antropología con las relaciones culturales, ¿sí? Hablamos de hegemonías. Eh, no me voy a anticipar a ese concepto porque ustedes lo van a ir construyendo de a poco, ¿sí? Sí les voy a decir que en esa época de la que estamos hablando, que esto empezó en el siglo XV, ¿sí? Cuando ustedes piensen en el siglo XV, estamos hablando de la época que se empieza a conformar, digamos, la ciencia y demás. Hay mucha fuerza del positivismo. El positivismo es un movimiento filosófico que invadió todos los escenarios sociales, ¿sí? Con el razonamiento. El positivismo lo que hizo fue dejar de lado esta idea instaurada de lo espiritual que había, ¿sí? Porque antes había como mucho animismo en el pensamiento humano. Llovía porque uno hacía un ritual o este, venían las pestes porque el dios X se había enojado y todas esas cuestiones. Eh, en la época moderna esto se deja de lado, la Edad Media y sus pensamientos dejan de ser tan eh, relacionados a las religiones o a lo espiritual y se va al pensamiento, al razonamiento. En realidad no es que surge en la época moderna, porque si uno se pone a analizar la historicidad con Platón, Aristóteles, ¿sí? Ya había una, un análisis de la razón humana y de la ética. Pero hasta antes del siglo XV, el peso de la iglesia fue tan importante y las luchas entre los que vendrían a ser protestantes y los católicos fue tan fuerte que se generaron cruzas, combates, murió un montón de gente en nombre de Dios, ¿sí? Pero en realidad era en nombre de determinados territorios que querían sostener sus poderes sobre otros, ¿sí? Entonces, en todo este recorrido histórico, por eso les digo que la antropología se relaciona muchísimo con la historia y nos ayuda a entender nuestro presente, ¿sí? Eh, nosotros vamos a ver que a partir de la época moderna, la antropología toma otra mirada eh, y se ata mucho a la ciencia, ¿sí? Al positivismo y al método de la ciencia, que es la observación. Por eso hoy varias hablaron sobre la observación. Los primeros antropólogos eran comparativos y comparativos con su cultura, que su cultura era normal y las otras eran diferentes y no eran tan normales como las de ellos. Ellos las estudiaban para invadirlas y conquistar tierras. Eh, Hay una clasificación que se hace en la antropología de origen que va desde los nómades hasta los primeros agricultores y a los que dominan la agricultura.
Eso sería las sociedades semiestatales. Pero a partir de la época moderna, como les digo, se da un vuelco a todas las ciencias y en la antropología específicamente también, porque se comprende que se aprende a través de la observación, ¿sí? Pero de la observación eh, sistémica. Y después de la época moderna y por el capitalismo naciente, en Estados Unidos surge otra mirada de la antropología, que es el estudio etnográfico. Y acá el antropólogo, en realidad se le llama etnógrafo, lo que hacía era llegar a otras culturas y tratar de aprender sus idiomas y aprender sus costumbres y estudiarlos, pero sin compararse con ellos. ¿Sí? Y de ahí derivan los estudios etnográficos comparativos. Eh, los antropólogos en estas épocas eran denominados locos, ¿sí? Porque se iban a, depende de donde Estados Unidos le convenía mandarlos, Asia, África, América del Sur, y estudiaban esas culturas, ¿sí? Observándolos. En nuestro país hubo muchísimos estudios etnográficos en el norte y en la Patagonia. Y lo que ellos hacían era meterse en el pueblo, aprender su lengua, comprender sus religiones o sus condimentos espirituales y hacer ese relevamiento de informe etnográfico. Esto en realidad no era solamente para nutrir el conocimiento, sino que era para poder saber cómo dominar a esas otras culturas. ¿Sí? Y acá la antropología está muy ligada a la economía y al poder. Y las ciencias en sí, las ciencias sociales y las ciencias naturales están relacionadas con el poder. Y nosotros lo vamos a entender, creo que no sé si en esta ficha o en la segunda, vamos a entender que vamos a trabajar con creo que es en la segunda, sí, esta ficha es cortita. Habla de representación, de la alteridad y de lo que recién les conté así a grandes rasgos. En la ficha 2, ustedes van a ver ya este otro análisis que yo les estoy transmitiendo, que tiene que ver con el colonialismo. ¿Sí? El colonialismo se trabaja, ¿ustedes saben lo que es el colonialismo? ¿A No, qué les suena? yo no sé. ¿No les suena nada? Perdón, no es este el texto que sigue. El texto que sigue, el tercero, sería el compilado de varios investigadores que puse acá. Eh, Hay dos términos, dos categorías conceptuales que vamos a trabajar también en esta unidad uno. Uno es colonialidad y el otro es colonialismo. Colonia, ¿no le suena a nadie? ¿Ustedes recuerdan haber escuchado sobre la conquista de América? Claro, ¿Cómo, Leti? Perdón. colonialismo se refiere como a Si la... recuerdan haber escuchado sobre la conquista de América, 1492, bien, Sí, Cristóbal col- Sí, colonialismo para mí son colonias, o sea, eh, sí, no sí, sé, me suena a exactamente, eso. es eso, Marisol. claro, Los para mí países era más como dominación de territorio de de un unos país.
entonces, a partir de estos estudios, ¿sí? Unos países con mayor poder dominan a otros, ¿sí? Y esto ocurre Colonización. desde siempre y se sigue dando actualmente, seguimos siendo, bueno, no quiero adelantar. Claro. Eh, pero bueno, si ustedes escucharon alguna vez de Cristóbal Colón y de la conquista de América y demás, en esa época la podemos denominar como colonialismo. ¿Por qué? Porque instalaron colonias de España, Portugal, Inglaterra en América, en distintos lugares de todo el continente americano. Estoy hablando del norte hasta el sur, pero también en África, también en Asia, ¿sí? Entonces, este colonialismo, ¿qué hacía? Por un lado, tendían al extractivismo, que es sacar todos los recursos naturales o la materia prima y llevársela a sus países, en realidad eran reinados, ¿sí? Eh, y bueno, y sometían a estas personas desde la carne y desde el espíritu, diría yo, ¿no? Porque acá si uno hace un análisis comparativo, desde derechos humanos no existieron en ese momento. Las personas de estos territorios que se colonializaban o conquistaban eran comparados con animales, ¿sí? Entonces, no solamente se produjo un extractivismo de la tierra y de los productos de la tierra, sino también un avasallamiento humano. Y por eso hay una autora que ustedes van a ver en este compilado, selección de textos, acá, selección de textos sobre colonialidad. Vamos a tener por un lado a Pablo Quintero, que hace la diferencia, o sea, explica lo que es colonialidad, partiendo del colonialismo, que fue en 1492 y en todos esos años previos y posteriores, sería colonialismo. Actualmente hablamos de colonialidad, porque nosotros, por ejemplo, Argentina es un país subdesarrollado que o sea, forma parte de la colonialidad, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿sí? Y esto lo vemos, por ejemplo, hoy con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, UNESCO, la OMS, ¿sí? Eh, Hay bloques europeos que también configuran colonialidad en nuestro país. O sea, nosotros, toda América Latina está atravesada y es colonia, ¿sí? No somos libres, eso del 9 de julio, la independencia acá es completamente un cuento, ¿sí? No lo somos porque económicamente no lo somos. Eh, Y no lo somos, no porque no seamos inteligentes ni nada de eso, sino por el sistema económico capitalista, que actualmente se le llama el neocapitalismo, ¿sí? Son las actuales políticas neoliberales, que domina el mercado por sobre el sujeto. Pero para no irme tanto de tema, en ese texto de selección de textos sobre colonialidad van a tener a Pablo Quintero con un aporte interesante sobre colonialidad y a mí me interesa que trabajen con el apartado de Catherine Walsh porque ella nos va a hablar sobre la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, del ser y de la cosmogonía de la naturaleza. Y cuando ustedes lean eso, se van a dar cuenta de los efectos que tiene el eurocentrismo en la ciencia. El eurocentrismo es el pensamiento europeo, ¿sí? Es la base de toda la ciencia. Volvamos a la ciencia moderna.
positivismo. Y ahí se jerarquizaban las ciencias como más importantes o menos importantes. Por eso es que la psicología tuvo tanta lucha para ser considerada ciencia, porque era algo que no se veía, no entraba dentro del positivismo. ¿Mm? Eh, y además Catherine Walsh nos habla de la colonialidad del poder, que tiene que ver con la raza y tiene que ver con el colonialismo y lo que quedó en nuestros países, ¿no? Impregnado con el capitalismo. La del saber con el eurocentrismo, la validación de unas ciencias por sobre las otras. La del ser tiene que ver, la colonialidad del ser tiene que ver con muchas cosas que vivimos nosotros como profesionales. Por un lado, la meritocracia, por otro lado, el desprestigio de unas carreras por sobre otras, ¿sí? Y que de alguna manera, cuando uno vive en esto, cuando te das cuenta de todo lo que te rodea, te das cuenta de que si hablamos de colonialidad del ser, hablamos de como que nos están robando un poco de esencia de nuestro propio ser interno, ¿sí? Porque hay muchas cosas que dejamos de hacer que nos gustan porque tenemos que poner el pan sobre la mesa. Entonces, tiene que ver con eso la colonialidad del ser, cómo nos roba el espíritu, ¿sí? Porque entramos en un mundo de competencia y tenemos que sobrevivir y tenemos que alimentar a nuestras familias. Y la cosmogonía de la madre naturaleza que plantea Catherine Walsh se refiere básicamente, por un lado, cómo las ciencias naturales robaron conocimientos ancestrales de nuestras culturas originarias, por ejemplo, esto del poder curativo de las plantas y demás, para la farmacología, por ejemplo, porque los fármacos se hacen con estas hierbas, pero la ciencia farmacológica es ciencia y los conocimientos ancestrales sobre las plantas son un saber cotidiano y no valorado. También nos habla, chicos, de algo que hay que poner el ojo atento, ¿sí? Del mercado que hay actualmente, no sé si ustedes se dieron cuenta, el mercado actual que hay sobre las terapias alternativas, entre comillas digo, espirituales. ¿Sí? Lo pone en tensión Catherine Walsh. Dice, mercantilizaron la cosmogonía de la madre naturaleza, robaron conocimientos ancestrales, pero aún hoy hacen plata, ¿sí? O sacan su tajada importante a partir de estos encuentros holísticos, de meditación, traen o al chamán o al hindú de no sé qué y te cobran en dólares, ¿sí? Entonces Catherine Walsh hace todo este análisis. La espiritualidad y la materialidad no van juntas, porque cuando uno hace un análisis antropológico de las culturas originarias que generan todo este pensamiento, como las andinas nuestras con el chamanismo, ahí no había eh, cosas materiales de por medio. Y hoy por hoy, si ustedes quieren ir a una sesión de Reiki, y 10.000 pesos como mínimo le van a cobrar. Y si no tienen la plata, no les hacen Reiki. Entonces eso ya se transformó en un mercado. Eso también es lo que manifiesta Catherine Walsh. Después tenemos a Lugones, que también está en este texto, que habla de la colonialidad del género, ¿sí? Y ahí lo va a relacionar un poco con el patriarcado. Pero lo que dice Catherine Walsh es las desventajas de nacer mujer, negra o india o boliviana, ¿sí?
y pobre. Pero ya ser mujer y de una cultura que no es aceptada por la élite, ya es vivir en una esfera de pocas expectativas. Eso es lo que plantea Catherine Walsh. Y habla de que me interesa muchísimo su perspectiva de análisis, porque ella dice, lo que se privilegia es el hombre europeo, o en este caso, en estos tiempos, sería el hombre empresario, ¿no? El que tiene plata, el capitalista, por sobre su mujer, porque eh, la mujer queda, si bien hoy ganó mucho protagonismo en la sociedad, queda como siempre en un segundo peldaño, también en estas consideraciones antropológicas. No lo estoy diciendo desde un posicionamiento feminista, sino de las teorías posmodernas. Lugones sí es feminista, pero a mí me interesó tomarla en estos aportes porque ella hace toda una relación interesante sobre la colonialidad del género, ¿sí? Y ustedes esto lo van a ver tanto en acompañamiento terapéutico como en niñez, adolescencia y familia, en los géneros impuestos, ¿sí? El acompañante terapéutico también está atravesado por los géneros impuestos. Después vamos a entender por qué lo decimos. Y en lo que es tecnología de alimentos, está bueno ver estas matrices de Catherine Walsh, más que la de Lugones de género, aunque la de género también la podemos analizar en la alimentación eh, por el impacto subjetivo que tiene la alimentación en la mujer y el hombre, los cánones culturales que hay que sostenerla, el cuerpo femenino y demás, ¿no? O el cuerpo masculino también, al hombre se lo acecha un montón hoy por hoy en su masculinidad. No solo hablamos de feminidad, sino de masculinidades, ¿no? Cómo también este modelo impacta en la vida de los hombres y los hace sufrir bastante, ¿no? Bueno, hasta ahora dejaríamos ahí porque son muchas cosas, chicos, un montón, aunque en realidad también lo podemos relacionar con todo esto con hegemonía. Por ahí lo voy a dejar para que ustedes lo lean y lo retomamos en la próxima clase. Y el último texto, el de Habermas, Ciencia y Técnica como Ideología, ese va a ser fundamental para Tecnicatura en Alimentos, y también para niñez, adolescencia y familia, y también para gestión, porque nos lleva a todo esto que hablamos hoy de antropología y la valoración de una ciencia por sobre otra, y las comparaciones de las culturas, y el poder, y las matrices coloniales y demás, a las ideologías, ¿sí? Todo esto es antropología. ¿Cómo la definiríamos al final? Es un quilombo. Es bastante complejo. Lo, lo definiste perfecto, Leti. Yo estoy perdidísima, te juro. No. Es Pero mucho para una clase. Lo vamos a recuperar la próxima clase cuando después que ustedes lean el material, ¿sí? Porque ahora me escucharon a mí con un montón de palabras que ustedes desconocen. Seguramente la próxima clase, cuando volvamos a trabajar todos estos contenidos y expliquemos cuáles van a ser las situaciones problemáticas del trabajo práctico 1, ustedes ya van a tener otra idea. Pero no quería alargarlos en crudo a leer estos textos sin presentárselos. bien. ¿Sí? Entonces, leemos, para pasar en limpio, leemos la unidad uno. Sí, yo les voy a ordenar en la plataforma el orden de lectura de los textos, porque no es el Bien, mismo que está en el programa. Acuérdense que les dije que en el programa es por orden alfabético. Por las normas APA lo pongo así. Pero después en la plataforma se los voy a subir por orden de lectura.
Bien, Y y hacemos hincapié en Cathy Walsh, algo, no sé si lo estoy pronunciando bien, y en Lugones. en realidad van a hacer énfasis en todo, pero digo, la antropología es una disciplina científica, chicos, que se basa en la comparación y en la representación y estudia la alteridad, es decir, la diferencia. Con distintos fines se estudió la antropología a lo largo de la historia. Recuerden que al principio era desde una visión evolucionista y después ya como medio que se avivaron y dijeron, para conquistar tierras tenemos que hacer análisis etnográficos. Y surgió la antropología desde otra mirada, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que dijimos? El etnógrafo ya no comparaba, no se comparaba como mejor que, no sé, eh, el grupo, la comunidad mapuche, sino que él se insertaba en la comunidad mapuche, aprendía mapuzungún y ahí conocía todas las cosas sobre esa cultura, su religión, todas sus costumbres, todo. ¿Pero para qué? Para conquistarlo, no solamente para hacer un informe etnográfico. ¿Sí? Y todo esto se relaciona con el colonialismo. Recuerden a Cristóbal Colón y demás. Y actualmente no dejamos de ser colonia. Por eso retomamos a Catherine Walsh y a Pablo Quinteros que nos hablan de colonialidad. Nosotros seguimos siendo una colonia. ¿Mm? Nosotros, Chile, Chile, vos te vas a Chile, vas a una playa, está cercada, está privatizada. Dígame si eso no es colonia. ¿Mm? Nosotros dentro de todo estamos un poquito mejor, pero Chile es un país totalmente colonializado. Brasil es un poquito más liberado que nosotros. Y así, pero todos los países, desde México hasta Argentina, son países colonializados. Y Canadá también, Alaska también, ¿sí? Por eso les dije, Marisol, que en esta línea de análisis ustedes profundicen en las matrices de la colonialidad de Catherine Walsh, ¿sí? Como para entender qué es la colonialidad hoy. Y a Bien, Lugones nos habla de otra cosa importante que es la colonialidad del género. Y lo bien, vamos a volver a trabajar en la clase que viene, pero después que ustedes lean. bien. ¿Sí? Como para que tengan más ideas. Son varios textos, cualquier consulta me la dejan, abro el foro de consultas y ahí me dicen, no entiendo este texto, es una cosa muy rara. Y ahí focalizamos en la próxima clase. ¿Sí? Bien, Bien, Bueno, no se asusten por esto del material, porque vamos a ir con, como ya lo expliqué por ahí en otras materias, mi objetivo es que ustedes aprendan, ¿sí? No sumarles contenidos y evaluarlos como tradicionalmente se hace, sino que esta materia sirva para sus futuras profesiones, que adquieran otras miradas de análisis, ¿sí? Y se los prometo que van a tener otras miradas de análisis, estén en la tecnicatura que estén. Es hermoso el estudio antropológico y el de la ética. A veces asusta porque son todas palabras nuevas, pero la verdad es que te deja muchísima transformación de pensamiento. ¿Sí? Bueno, chicos, dejo de grabar acá. ¿A dónde estoy?